Muy buenas, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver un proyecto en el canal de Cesario, donde vemos que poseen bastantes proyectos subidos en su canal, donde claramente podemos ir analizándolos en este canal o pueden ir viendo el suyo básicamente. Muy bien. En este caso vamos a ver el video Casa en forma de L, te sorprenderá. Mira este interior, 2 dormitorios, código 380A, donde claramente el arquitecto deberá estar vendiendo todos estos proyectos que sube a su canal. Muy bien. Muy bien, me gusta bastante lo que es la fachada. Tenemos bastante separado lo que son los accesos vehicular y peatonal. Tenemos un pequeño alero que nos va marcando el acceso y bastante vegetación, que siempre es interesante poder plantearla ya en la fachada. Muy bien, acá lo vemos un poquito mejor a todo lo que es el sector. Perfecto. Bueno, si veíamos acá la primera parte ya nos damos cuenta que el proyecto lo tenemos todo lo que es el sector privado al frente y lo que es el sector social en la parte posterior, junto con lo que es el ingreso a la cochera abierta. Bueno, me gusta mucho como ya desde una entrada tenemos todo lo que es el sector de la cochera vinculado al patio, tenemos la piscina y el sector de la parrilla, que básicamente es un proyecto claramente pensado en Brasil. Acá tal vez podríamos haber generado algún tipo de elemento que nos vaya a tapar tal vez en cuanto a la intemperie. Un ejemplo, está lloviendo o mira, por ejemplo, tenemos acá lo que es la incidencia solar en todo lo que es este sector, que dependiendo de las dimensiones y de lo que tengamos en la mesada y lo que es la piscina, podríamos fácilmente plantear otro sector de desayunador o comedor en lo que es esta área. Me parece interesante cómo está planteado todo el sector. Vemos todo lo que es la bacha y el sector para el asador. Podemos ver que se incorpora a toda esta área el sector del lavadero o el lavarropas, que me parece interesante. Podríamos tener o salir un pasillo hacia todo lo que es este sector para usarlo como tender. Pero me parece interesante un ejemplo de cómo incorporar espacios en tal vez dimensiones un poco angostas. Muy bien, entonces como mencioné, tenemos prácticamente al frente todo lo que es el sector privado y en la parte posterior todo lo que es el sector social, tal vez aprovechando un poco la iluminación en la parte posterior a la mañana o a la tarde, dependiendo de cómo tengamos la incidencia solar, más allá de que podemos tener ejemplo de cómo puede ser la incidencia solar, es claramente un ejemplo, ¿no? Depende de dónde lo ubiquemos al proyecto. En este caso podríamos haber planteado todo lo que es el ingreso principal o peatonal ya directamente al lado de lo que es el ingreso vehicular, porque directamente vamos a pasar hacia todo lo que es el sector más social primero y no tener que estar haciendo esta especie de zigzag a la hora de ingresar y aprovechar tal vez todo este sector para generar otro elemento o otro sector o otro espacio, un posible deck. Creo que habíamos visto ya en otros ejemplos que tal vez tenemos un pequeño patio y podemos plantear algún tipo de reposera, me parece interesante también, o simplemente un jardín verde, pero me parece fundamental. Es más, si lo compran el proyecto lo pueden ir modificando fácilmente algunas cuestiones de diseño. Ven lo que les decía, podríamos
fácilmente incorporar lo que es el ingreso principal sobre todo lo que es este sector y, dependiendo de no tener algún tipo de restricción, generar una cubierta hacia todo lo que es el sector de la cochera y en continuación con el ingreso principal hacia lo que son las habitaciones. Este es otro punto que suelo mencionar. Siempre es importante no solamente ventilar todos los espacios, sino tener una salida hacia lo que es el exterior desde las habitaciones o desde el sector privado. Muy bien, ingresamos a lo que es la propiedad. Me gusta mucho que tengamos bastante iluminación y ventilación en ambos sectores, que directamente ingresamos a lo que es el estar. Vemos la amplitud de los vanos. Bueno, me parece interesante. En cuanto al espacio, seguramente tendremos 20 metros de fondo por 10 de ancho fácilmente, o 12, 13. Pero me parece interesante cómo está planteado. Creo que lo habíamos visto en un proyecto anterior. No recuerdo si lo planteé yo, de tener todo lo que es el sector privado en la parte posterior, con vistas tal vez a un patio interno, como lo vemos en este sector, que puede ser fácilmente un pedido del usuario, pero puede ser, o recalcar en cuanto a las vistas, tal vez tengamos una vista interesante en lo que es la parte posterior, dependiendo. Pero me gusta mucho cómo está planteado todo lo que es el sector cocina, comedor y el estar, y tal vez cómo esté planteado todo lo que es el sector del comedor vinculado directamente con lo que es la isla. Me parece interesante cómo está planteado. Bueno, acá ya vemos tal vez un detalle en cuanto al diseño. Me gusta mucho cómo tal vez se plantean espejos en ambos lados de la TV, como para generar un poquito más de amplitud en los sectores o espacios. Bueno, acá lo vemos bastante completo todo lo que es el sector o el espacio. En cuanto a los colores, da o transmite un poquito de calidez a todo lo que es el sector, y claramente la importancia en cuanto a la iluminación, que es fundamental. Tenemos al sector o salida también lo que es desde el estar y de lo que es la parte de la cocina comedor. Me parece interesante, tenemos bastante espacio de trabajo junto con todo lo que es el anafe o las hornallas, espacio también de almacenamiento. Tendremos que ver tal vez las dimensiones en cuanto al ancho y largo del proyecto, pero eso creo que lo vamos a ver en el final de este video. Muy bien. Desde lo que es entonces la parte de la cocina salimos a un baño completo. No sé si está abierto o completo. Bueno, entonces creo que ese era el baño de visitas. Claramente una de las habitaciones no está incorporado lo que es el baño, y en la otra supongo que sí, porque el proyecto cuenta con 2 baños, creo.
Me parece que posee bastante amplitud en cuanto a las habitaciones. Podríamos plantear o plantearse el proyecto para una familia de 4 o de 5 personas. Me parece interesante. Se podría plantear fácilmente. Podríamos tener tal vez una habitación para 3 niños, plantear camas cuchetas fácilmente dependiendo de las necesidades de cada usuario. Muy bien. Entonces ingresamos a la última habitación. Son 2 claramente. Tenemos que ver también cómo iluminamos. Nos está mostrando mucho lo que es el pasillo, que me imagino que vinculará desde lo que es el sector social al baño, del baño a la primera habitación, y tenemos esta última habitación en suite. Bueno, acá vemos tal vez un recurso que lo solemos ver en bastantes proyectos en cuanto a las dimensiones. Ingresamos, tenemos en diagonal lo que es la cama, salida hacia lo que es el exterior o ventanas o vanos. En la parte posterior tenemos incorporado todo lo que es el vestidor sobre lo que es el baño. Es bastante utilizado este tipo de organizaciones. Muy bien, me parece interesante en cuanto a dimensiones, tendríamos que verlo porque me gusta mucho que incorpora en lo que es la ducha, la tina y claramente la ducha hacia todo lo que es el sector y bastante iluminado todo lo que es este sector. Ven, acá les mencionaba, tenemos el espacio como para poder sentarnos también en esta área. Me gusta mucho lo que es la vegetación planteada. Y tenemos acá salida hacia lo que es el exterior. Podríamos fácilmente plantear un poco de depósito en todo lo que es esta área o sector, que me parece siempre interesante poder plantearla ya sea dentro de lo que es la propiedad o en el exterior. Muy bien, acá lo vemos un poquito mejor. Espacio para un vehículo, el sector de la piscina, el sector de la parrilla, espacio para pasar hacia todo lo que es la parte posterior y sector social. Acá tenemos creo que bastante espacio como para poder plantear o en este sector lo que es un lavadero y quitar lo que es el lavarropas en esta parte y generar un sector de tender o cerrar todo lo que es esta área y desfasar un poquito lo que es el vano, desfasarlo un poquito o vincularlo y generar tal vez un patio interno en esta área. Fácilmente lo podríamos plantear dependiendo de las vistas que uno quiera plantear. Acá tenemos este espacio de ingreso y como mencioné podríamos haberlo realizado sobre esta área y justamente en este sector plantear lo que es el lavadero o un depósito. Sí, me parece un espacio bastante interesante de poder utilizarlo como un depósito vinculado a todo lo que tenga que ver con el sector de la cochera. Y bueno, como dije, al ingresar el espacio unificado, me parece bastante interesante cómo está planteado todo el sector. Entonces, desde lo que es la cocina pasamos a lo que es el baño. Me imagino que para todo lo que es el sector de la visita y claramente para esta habitación, que claramente parece bastante amplia. Podríamos
plantear 2 camas y una cucheta fácilmente. Y por último, entonces, todo lo que es la suite matrimonial, que como comentaba, ingresamos, tenemos en diagonal todo lo que es la recámara o el cuarto con salida al exterior. Digamos que es bastante amplio todo lo que es el sector del baño, que era fundamental por el hecho de que se plantea una tina y todo lo que es la ducha. Me parece interesante cómo está planteado todo el sector y espacio para el vestidor, donde podríamos haber planteado una iluminación en todo lo que es este sector y en esta parte también, fácilmente, dependiendo del contexto claramente. Es importante la iluminación que tengamos en todo este pasillo, pero me parece interesante cómo está planteado. Puede ser fácilmente algún pedido de un usuario o a veces uno intenta, y más con estos proyectos que tal vez son para venderlos, diferentes resoluciones, y siempre algún proyecto a alguien le va a gustar o va a decir me encanta, o dependiendo de las circunstancias en cuanto al terreno, no, me parece espectacular, pero me gustaría agregar otra habitación. Creo que vimos muchos proyectos de esta manera, tal vez teniendo el frente, en lo que es este proyecto en la parte posterior y la parte del frente en el sector posterior, que lo podríamos girar fácilmente o rotar a todo lo que es el proyecto y dependiendo de cada usuario, ¿no? Muy bien, acá tenemos aproximadamente las medidas: 10 metros de ancho en total del terreno por aproximadamente 23 metros de largo. Sí, me parece interesante en cuanto a las dimensiones. Tenemos 6 metros para todo lo que es el sector de la cochera, espacio para lo que es la parrilla. Me gusta bastante. O podríamos haber desfasado todo lo que es este sector y la parrilla, tenerlo en la parte posterior, pero bueno, claramente está más vinculado a todo lo que es el sector de la piscina y del ingreso. Bueno, acá lo que es el ingreso principal lo podríamos, como ya mencionamos, desfasar hacia todo lo que es este sector y vincularlo ya directamente, no tener que estar haciendo este zigzag que no tiene sentido, y aprovechar un poquito más todo lo que es esta superficie. Tenemos 1 metro de pasillo, parece bien, 1,90 m de ancho para todo lo que es el baño. Me parece bastante amplio de igual manera. Y 3,70 m de largo, que cada una de esas habitaciones también lo tiene. Sí, bastante amplio lo que es el sector. Podríamos claramente plantear lo que es, o son 2 camas en esta área. Y todo lo que es en el sector posterior tenemos 3 metros de ancho por esos 10 metros de largo. Me gusta bastante cómo está planteado, 1,50 m en todo lo que es este sector del pasillo. Acá podría ser hasta un poquito menos, dependiendo de qué sea la utilidad que tengamos en esta parte, pero me parece un proyecto bastante interesante de replicar dependiendo de las circunstancias, como ya mencioné, en cuanto a las dimensiones del terreno. Podríamos hacer este tipo de giro en todo lo que es el proyecto y tal vez plantear en esta área un pequeño hall recibidor y directamente ingresar a todo lo que es ese hall y directamente al estar comedor y cocina, y desde acá poder ir hacia las habitaciones y sector privado. De esta manera desfasarlo me parece interesante también, porque puede ser que a muchas personas no les interese este tipo de vínculo o relación entre los sectores privado y social, pero siempre son ejemplos posibles. Muy bien, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Me ayudan mucho si se suscriben y le dan like.